que es donde de algún modo advierte sobre la necesidad de seguir avanzando en este proceso y señala, a mi juicio de manera muy tímida, algunos de los nubarrones que en este momento podrían estar anunciándonos dificultades para profundizar la marcha en el sentido que todos deseamos. Con más claridad algunos objetivos generales. Yo comparto las cosas que recién decía Héctor acerca de la prudencia para definir modelos con independencia del camino que vayamos haciendo para construirlos. Pero me parece que aquí en este debate se han planteado suficientes objetivos generales que yo no diría que componen un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Un modo de producción al estilo del capitalismo o el socialismo o algún digamos, modelo en ese sentido amplio, pero sí me parece que un modelo de acumulación en el sentido que planteaba Vanoli. Es decir, nosotros tenemos que hablar de la necesidad de una matriz productiva, tenemos que plantear claramente cuál es la importancia que tiene la distribución del ingreso y la profundización del camino en ese sentido, no solo desde un punto de vista ético, como se decía, sino en cuanto también al tipo de modelo económico que se está gestando, y que creo que aquí se han dicho algunas cosas, tomo dos solamente, pero podríamos citar muchas otras, como lo que señalaba Girotti en torno a la política tecnológica y a la política de conocimiento, y lo que decía recién Héctor respecto a la reforma del Estado, que me parece que creo que la comisión que redactó, y creo que diría que todos los que estamos aquí estamos absolutamente en condiciones de decir más cosas de las que se dicen, en el sentido de a dónde apuntamos, de cuál sería el objetivo general, cuáles serían los rasgos básicos de ese modelo de acumulación que estamos de alguna manera señalando. Pero además de estos señalamientos generales, por así decir, me parece que hay que hablar de la coyuntura. Por dos razones. La primera obvia, porque nosotros estamos en la coyuntura y el documento va a ser leído en la coyuntura. A lo mejor tenemos suerte y en el siglo XXII sigue siendo actual, pero lo escribimos para que se lea ahora. Y en segundo lugar, y esto es más importante que la obviedad que vengo de decir, porque esta es una coyuntura muy particular en dos sentidos. En primer lugar, como aquí se señaló, desde el punto de vista político. Estamos con un gobierno, lo hemos discutido mucho y lo hemos lamentado mucho, que ha salido debilitado después de su conflicto con los sectores agrarios. Sabemos que este gobierno está obligado a buscar nuevamente un consenso social más amplio. Sabemos que toda política que tienda a ampliar el consenso implica de alguna manera redefinir alianzas o apoyarse más en algunos sectores, y esto obviamente tiene traducciones en términos de política económica y también tiene traducciones en el comportamiento de los actores económicos. Basta con ver, por ejemplo, cómo los industriales, los grandes empresarios industriales me refiero, a los que nunca les gustó el estilo político de este gobierno, pero se lo bancaban porque les había permitido seguir ganando mucha plata, hoy hablan con el gobierno de una manera distinta. Es decir, ya no hablan con un gobierno que tenía el 60% del consenso, sino hablan con un gobierno que tiene menos consenso. No sé cuánto, pero pareciera ser que tiene menos. Entonces, me parece que en esta coyuntura nosotros hemos definido en términos muy generales, sabiendo que es muy difícil llevar adelante este proceso, pero hemos definido que el gobierno tiene que afirmar una política que le permita fortalecer su inserción en los sectores populares y fundamentalmente transformar esa simpatía que tienen muchos sectores populares en un consenso más activo. Eso supone definir más claramente algunos objetivos en materia de distribución del ingreso. Esto, por ejemplo, nos hace inevitablemente pensar en la situación tan desgraciada, diría yo, en que parece que se está encontrando este proyecto de la movilidad jubilatoria, que era algo que parecía que iba a ser un instrumento para anotarse un golazo político extraordinario, provocando la movilización y el apoyo de millones, porque los jubilados son millones, y que ahora está en una discusión casi, no sé, fantasmagórica, sobre una fórmula que todos dicen que no se entiende, nadie llega a entender, pero lo que de alguna manera parece ir quedando claro es que va a ser, bueno, mejor que cuando no había movilidad, pero que no va a ser saludada como una iniciativa como la que en un primer momento se planteaba. Esto a mí me hace pensar en las dificultades internas que el gobierno tiene para avanzar en cierto sentido,
y a lo mejor también en ciertos temores fiscalistas que la crisis internacional tal vez hace pesar más de lo que pesaban antes, o le permite a algunos con intención política agitarlos más de lo que los agitaban antes. La otra razón por la cual creo que también es importante valorar lo que está pasando en esta coyuntura es por lo que también decía Vanoli, porque estamos en una situación de crisis internacional muy seria, en la cual la Argentina está, por cierto, mejor protegida que en otras circunstancias. ¿No es cierto? Un país con el superávit comercial que tiene la Argentina, con el superávit fiscal que tiene la Argentina, con la relativa desvinculación que tiene del movimiento internacional de capitales, evidentemente está más protegido. Pero como también aquí se señalaba, no estamos protegidos de la caída de los precios de nuestros productos de exportación, con todas las consecuencias que eso tiene, y además en un sentido más político y más mediático, sobre todo, el tema de el descalabro de las finanzas internacionales es un elemento también muy utilizado como elemento de presión para que el gobierno, como único modo de cubrirse de las consecuencias, vuelva de algún modo al camino de la ortodoxia económica. Todo esto el documento lo dice, pero no lo dice. Es decir, lo dice con demasiada prudencia, diría yo. Y a mí me parece que esto hay que decirlo con todas las letras. Nosotros queremos que pase esto, hay gente que quiere que pase otra cosa, y tenemos que advertir que esto sería desandar un camino que podría tener consecuencias muy negativas sobre la economía del país, sobre la situación de los ingresos de los sectores populares y sobre la marcha política de este proceso. Y me parece